Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Josué 1:8. Hola, buen día a todos. Que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Les saluda el pastor Ulises Aguilar, esperando siempre que durante esta semana sean bendecidos, prosperados, pero sobre todo que puedan ir creciendo delante de la presencia del Señor. El día domingo tuvimos una enseñanza de parte de Dios acerca de hijos. La enseñanza, la prédica tenía por título Hijos de Dios. Cuando reflexiono el significado de esto, cuando reflexiono qué es un hijo, puedo entender yo en mi manera de pensar que hay hijos biológicos e hijos adoptivos. Los hijos biológicos son aquellos que se tienen por una relación entre dos personas y que esos hijos se parecen a ambos padres, tal vez de la misma manera, pensando que no es así, genéticamente no es así, pero tal vez un 50% y un 50%. Se parecen a papá y a mamá. Otras veces eh, parece ser que tienen más parecido al padre u otras a la madre. Y puedo ver que también no solo hace referencia a lo físico, porque muchas veces los hijos tienen parecido a uno o a otro en lo físico, en su cuerpo, en sus facciones, en su complexión, pero el carácter también se hereda y aún se enseña por medio de los hechos. Muchas veces uno puede saber que es hijo de alguien por cómo se expresa, por cómo habla, por sus ademanes a la hora de actuar, de la hora de hablar, por sus muecas que hace, y que eso va más allá de la parte física. Aparentemente podríamos decir que se parece más en lo físico a papá o a mamá, pero ¿qué tal en todo lo demás que hemos comentado? Tal vez tiene un carácter afable o tiene un carácter eh, impulsivo. Podría tener un carácter eh, enojón o un carácter sin fuerza. Pero cuando hablamos de los hijos adoptivos, definitivamente en toda la parte física y aún en parte en cuanto a carácter, son personas completamente distintas. Completamente. No hay lazo consanguíneo que los una. No hay parecido ni físico, ni, ni
ni de carácter. Pero conforme va pasando el tiempo, se van adoptando ideas, costumbres, enseñanzas, modos de expresión, se van adoptando formas de vida, de tal manera que se llegan a parecer a los padres. Vuelvo a repetir, no de manera física, no de manera corporal, pero llegan a estar tan unidos en su día a día que terminan pareciéndose. Y que tanto los hábitos, modos de pensar, ideas, se van convirtiendo en parte de ese hijo. Cuando pienso y reflexiono en todo ello, y que la misma Biblia dice que Dios nos ha dado ese derecho. En el en el Evangelio de Juan, aparece algo sumamente sorprendente. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, está hablando de Jesús, de Cristo, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ya nos dieron el derecho. Ya nos hicieron parte de la casa celestial. Ya nos dieron derecho de ser parte de la familia de Dios. Pero, ¿qué tanto nos parecemos a Dios? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué más hacemos en nuestro tiempo? ¿Ocupamos bien el tiempo? ¿Desperdiciamos el tiempo? ¿Cómo nos llevamos con los demás? ¿Cómo es nuestra relación con cónyuge e hijos? Y si eres hijo de casa, ¿cómo te llevas con tus padres? Con tus abuelos, con tus tíos, con tus maestros, con tus compañeros de clase, como adultos con tu jefe de trabajo, con los compañeros de trabajo. Pienso que es un enorme privilegio el que Dios nos haya dado este derecho. Porque decir que somos hijos de Dios creo que conlleva una responsabilidad tan grande. Me estoy recordando de algunos casos de la vida cotidiana. Ha sucedido muchas veces que un hijo de familia que tiene una economía bastante alta han destrozado coches en la ciudad y han destrozado inmuebles o aún han perjudicado la vida de alguien. Y muchas veces se piensa que la gente que tiene dinero es gente que hace su dinero de manera mala vida. Pero en varias ocasiones se ha visto que estos hijos de casa que lo tienen todo avergüenzan a sus padres. Es decir, los han hecho estar ante una conferencia de prensa diciéndoles que pidan perdón, que esa no es la enseñanza que les dieron,
que a pesar de que tengan todo, que ese no es el comportamiento de los padres. Yo en mi vida he conocido gente que ha salido de la pobreza o ha salido de una situación vulnerable económicamente hablando, que son arduos trabajadores y que en un momento dado les brindan comodidades a sus hijos. Pero los hijos ya no saben cómo es ganarse todo eso que sus padres hoy por hoy tienen. Y los padres desean que los hijos estén a la altura de lo que ellos mismos piensan y crearon. Cuando yo miro en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 19, la palabra, la expresión de nuestro Dios, quedo perplejo del deseo del Padre Eterno. Me dije a mí mismo, está hablando Dios, ¿cómo quisiera tratarlos como a mis propios hijos? Él quiere que se rompa esa barrera de adopción. Él quiere que nos parezcamos a Él, como si no fuésemos hijos adoptivos, sino como que fuésemos hijos engendrados. La Biblia dice que ni a los ángeles les ha dicho, mi hijo eres tú. Y la misma Biblia nos hace referencia de cómo es un ángel. Dice que son mayores que nosotros, son sumamente sabios, son más inteligentes, son mucho mejores que el ser humano. Sin embargo, Dios no les dio ese derecho a los ángeles, sino que se lo dio a aquella persona que ha creído en Jesús, que resucitó entre los muertos, que está sentado a la diestra del Padre y que no hay otro Dios fuera de él. Y la exclamación de Dios es, ¿cómo quisiera tratarlos como a mis propios hijos? Al ver el amor de Dios, creo que lo único que podemos hacer es estar a la altura. Alguien puede decir, pero ¿cómo voy a estar a la altura de Dios? Definitivamente no es algo que se logre de la noche a la mañana. Definitivamente no es algo que se dé mágicamente, porque conlleva un proceso, conlleva tiempo, conlleva mucho esfuerzo. Como cuando un niño pequeño quiere parecerse a su papá o a su mamá. Lo imita, se pone aún su ropa y quiere parecerse a sus padres. Conforme va pasando el tiempo, ese niño o esa niña se va pareciendo más. Pienso que así es el proceso para que lleguemos a ser verdaderamente hijos de Dios. Mucha- Muchas personas podemos llenarnos, nos podemos jactar de decir soy hijo de Dios, pero sería algo triste que fuésemos como esos muchachos que avergüenzan a sus padres. Necesitamos estar a la altura, necesitamos parecernos cada día más a Dios.
conocerle más. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo actúa Dios? Cuando me imagino todo esto, no tengo palabras para agradecer a Dios que nos haya dado ese derecho. Un derecho que ni aun a los ángeles se los dio. Sin embargo, por su amor inagotable, le plació darnos ese derecho. Mucha gente ha juzgado el cristianismo por tantos errores que se han cometido. Sé que somos seres humanos, sé que fallamos y que pecamos, pero si nos pareciésemos más a Dios, si verdaderamente fuésemos transformados a imagen y semejanza de Dios, pienso que las familias, la sociedad sería distinta. Me gustaría cerrar con este último texto. Bueno, dos textos. Es que el primero es extraordinario, el segundo doblemente extraordinario, porque el primero está en Gálatas capítulo 4 versículo 7. Ahora ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Es decir, que para constituirnos hijos de Dios tenemos que dejar de ser esclavos. Esclavo del pecado, esclavo de nosotros mismos, esclavo de ideas, porque hay tanta esclavitud que se piensa que porque alguien no está amarrado o porque no está en una celda, no es un esclavo. Porque ya no existen los grilletes, alguien ya no es esclavo, pero puede ser esclavo de sus propios pensamientos, de su propia maldad, de sus propias ideas. Puede ser esclavo de un trabajo, puede ser esclavo de alguna responsabilidad que se creó él mismo o que le impusieron. Puede ser esclavo de, de algún pecado, de alguna enfermedad. Y Dios nos ha dado el derecho para que dejemos de ser esclavos. Hay mucha gente que batalla con ciertos pecados. Y el Señor dice, ya no eres esclavo, sal de ahí. Ya eres hijo, sal de esa esclavitud, sal de tu manera de pensar. Hay gente que no se atreve a hacer cosas, es esclavo de sí mismo, tiene miedos, es esclava de sí mismo, de sus pensamientos. Pero el segundo texto, que es el último que te quiero compartir, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así es que no se trata de decir y llenarnos la boca, soy hijo de Dios, sino se trata de demostrar que el Espíritu Santo de Dios es quien guía cada segundo de nuestro día. Eso no significa que no hagamos nuestras actividades, sino que cómo haces tus actividades. Podrías hacer tus actividades diarias, guiado por el Espíritu Santo, es con felicidad, amor, pero si no somos guiados por el Espíritu Santo, podríamos hacer nuestras actividades enojados, frustrados, desagradecidos, queriendo siempre tener más, que no es que sea malo, pero tenemos que tener un contentamiento con lo que tenemos. Son dos cosas distintas. Alguien puede querer más y estar contento con lo que tiene. Alguien puede querer más y no estar satisfecho con lo que tiene. Así es que se trata de demostrar
que somos hijos de Dios por medio de nuestras acciones, guiados por el Espíritu Santo, de acuerdo a los frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y si me falta alguno, usted sabe que son 9 dones. Así es que con esta meditación me despido. Estemos a la altura, estemos pareciéndonos cada día más a nuestro Padre. Nos vemos en la próxima. Me despido. Que el Señor los bendiga, los guarde y que esta meditación sea de utilidad y siempre, siempre estemos pensando en la palabra de Dios. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.